Otra superproducción RCN. Calimán. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura escenificada en México. Los misterios de Bonampak. Interpretados estelarmente por el primer actor, Miguel Manzano, con Luis de Alba, Genoveva Pérez, Roberto Recendis, Dolores Muñoz Ledo, Eduardo González Pliego y como narrador Isidro Olace. E interpretando a Calimán, el propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. Calimán había aceptado ayudar a la joven y hermosa Mariela, hija de un famoso profesor de antropología que 6 años atrás se había internado en las selvas lacandonas y que ahora se aseguraba estaba muerto. Calimán había escuchado toda la narración de la joven e inclusive había leído la última carta que ella recibiera del profesor, considerándola una prueba de que estaba vivo, en algún lugar de la selva, tal vez en peligro de ser traicionado por la ambición de riquezas que se había despertado entre los miembros de la expedición. Calimán, piloteando la pequeña avioneta, volaba ya sobre regiones selváticas de Chiapas ante la alegría de la joven Mariela, que al fin iba a poder buscar a su padre, y frente al disgusto del pequeño Solín, que de esa manera veía interrumpidos sus planes de vacaciones. Pero una fuerte tormenta los había sorprendido en pleno vuelo. Una tormenta tan común en aquellas latitudes que zarandeaba el pequeño avión de un lado a otro. Calimán advertía el peligro. Sortear una tormenta a bordo de un pequeño avión era un pasaporte al suicidio. E inútilmente había tratado de ganar altura para rebasar la tormenta. Calimán ordenaba al pequeño Solín que transmitiera un mensaje de auxilio con la esperanza de ser escuchado por algún aeropuerto cercano. Vuelo especial U-1312. Llamada de auxilio a cualquier aeropuerto. Vuelo especial U-1312. Llamada de auxilio a cualquier aeropuerto. ¡Atención! ¡Atención! Calimán sabía que no serían escuchados. El alcance del pequeño transmisor no era suficiente para ser captado y además la tormenta los había apartado de su rumbo y estaban muy lejos de cualquier aeropuerto. Sin embargo, corrían con suerte. Advertían que los truenos y relámpagos que iluminaban momentáneamente el oscuro cielo se hacían más esporádicos y el viento amainaba. Calimán se da cuenta. Parece que la tormenta disminuye. Sí, así es, Mariela, pero aún la velocidad del viento y las descargas eléctricas son suficientes para destrozarnos. Los azules ojos de Calimán continuaban fijos, mirando a través de los cristales de la avioneta, ansiando encontrar el final de la tormenta. Pero el pequeño Solín reaccionaba temeroso, señalando el tablero de instrumentos. Oh, Calimán, mira, el combustible se agota. Lo advertí hace un momento, Solín. La aguja indique que el combustible se agota y eso viene a hacer más dramática nuestra situación. Calimán, ¿qué vamos a hacer?
intentar salvarnos. Si la tormenta disminuye, no podremos seguir avanzando más. Desenterremos un poco para localizar un sitio donde aterrizar. ¿Aterrizar? Pero Calimán, dijiste que eso era imposible. Lo es, Solín, lo es, pero no nos queda otra alternativa. Debemos aprovechar un poco el combustible que nos queda para intentar un aterrizaje forzoso. Será un suicidio, señor. Pero si nos quedamos sin combustible en medio de la tormenta, los vientos huracanados nos estrellarán contra el suelo. Así es que debemos correr al albur. Descenderemos para ver si hay algún lugar donde podamos aterrizar. Los azules ojos de Calimán trataban de descubrir un lugar donde aterrizar, pero el motor empezaba a fallar. El combustible se agota. Lo sé. Ahí se ve algo abajo, como unas manchas blanquecinas. ¿Qué significa eso, Calimán? Pantanos. Eso es una esperanza. Trataremos de aterrizar y el impacto será un poco amortiguado por los pantanos. Solo que será muy difícil controlar el aparato, ya que los vientos nos lanzan hacia abajo. La escena era angustiosa y dramática. Las recias manos de Calimán accionaban el timón de la avioneta y todo el aparato se estremecía al perder altura. El motor fallando hacía que el descenso fuera entorpecido y el viento de la tormenta lanzaba de un lugar a otro la avioneta. Descendían más y más, como un pájaro herido que buscaba el refugio perdido. Descendían bruscamente hacia los pantanos. Calimán, con todos los músculos de su cuerpo atlético en tensión, ordenaba: no podré controlar más el aparato. Descenderemos dificultosamente y debemos estar prevenidos todos. Calimán, estamos llegando a los pantanos. Dios mío, vamos a matarnos. Aférrense a los asientos. Coloquen sus manos entrelazadas sobre la nuca. ¡Vamos a estrellarnos! La pequeña avioneta bajaba bruscamente. El fuselaje rozaba ya las copas de los árboles que circundaban los pantanos. Después... La avioneta se había estrellado contra los pantanos. Aunque la habilidad de Calimán como piloto había controlado el descenso sobre los pantanos, no pudo evitar que el pequeño aparato se clavara sobre las aguas pantanosas. Un montón de hierros retorcidos era todo lo que quedaba de la avioneta. Después del estrépito del choque, todo volvía a la normalidad. La lluvia y el viento huracanado azotaban los pantanos como tendiendo un velo gris para ocultar la tragedia. No se advertía la menor señal de vida entre los restos de la avioneta. Calimán permanecía inmóvil sobre el destrozado asiento, con sus recias y musculosas manos aún aferradas al retorcido timón. Una intensa palidez invadía su rostro, mientras un hilillo de sangre descendía por su frente. A su lado, la joven y hermosa Mariela estaba inmóvil, con las ropas destrozadas y sangrantes, aprisionada entre un montón de hierros humeantes, y el pequeño Solín no estaba entre los restos. Con el brutal impacto de la avioneta, Solín había sido lanzado como a 20 metros y permanecía boca abajo, con la mitad del cuerpo sumergido entre las cenagosas aguas del pantano y con el rostro clavado en el barro. La lluvia caía incesante y el viento huracanado y los truenos hacían más macabra aquella escena de tragedia y muerte. Pasados unos largos y angustiosos minutos, el cuerpo de Calimán se estremeció. Un gesto, un rictus de dolor apareció en su rostro y sus finos y delgados labios dejaron escapar un quejido ahogado.
La lluvia, filtrada por la ventanilla destrozada, golpeaba el rostro de Calimán. Sus recias y musculosas manos se desprendieron del timón retorcido y lentamente limpiaron la sangre que le cubría el rostro. Después, sus azules ojos se entreabrieron débilmente. Entorpecido aún por el impacto, miró lentamente a su alrededor y reaccionó angustiado al ver a la joven Mariela aprisionada entre los hierros retorcidos. Mariela, responda. Quiso Calimán incorporarse, pero un intenso dolor paralizó su cuerpo y quedó así unos instantes, mirando a su alrededor, dándose cuenta de todo y tratando de coordinar sus ideas. Después, aspiró profundamente y se incorporó de entre los hierros retorcidos. Trabajosamente avanzó apoyándose entre los restos de la avioneta hasta llegar al cuerpo inanimado de la joven Mariela. Ansiosamente palpó aquel rostro hermoso y limpió la sangre que emanaba de la cabeza. Luego levantó cuidadosamente el párpado de uno de los ojos de la joven. Sí. Está aún con vida, pero debo sacarla de aquí. Calimán quiso levantar el cuerpo de Mariela, pero se dio cuenta que estaba aprisionado entre los hierros retorcidos. Luego reaccionó interrogante, pensando: ¿Y Solim? ¿Dónde está Solim? ¡Solim! ¡Muchacho! ¡Solim! Sus débiles gritos eran ahogados por el rumor de la tormenta. Ansiosamente, los azules ojos de Calimán miraban hacia todas partes, queriendo encontrar a su pequeño amigo. Su primer impulso fue abandonar los restos de la avioneta y lanzarse a buscar al muchacho, pero recordó que la joven Mariela permanecía aprisionada entre los hierros. Debo ponerla a salvo y después buscaré a Solim. Calimán, dolido y sangrante, sacó fuerzas de su desesperación y angustia, y sus recias y musculosas manos empezaron a apartar los hierros retorcidos que aprisionaban el cuerpo de la joven Mariela. Todos los músculos de su cuerpo atlético se tensaban a través de sus ropas desgarradas, hasta que logró sacar a la joven de entre los restos de la avioneta. Levantándola entre sus fornidos brazos, se dispuso a abandonar aquel sitio. Tal vez estos pantanos sean profundos y no tengo fuerzas para avanzar con el cuerpo de Mariela en brazos. Sin embargo, debo intentar ganar la orilla. Vamos. Calimán avanzó lentamente, con la mitad del cuerpo sumergido en el pantano. Sentía que las fuerzas lo abandonaban, pero lo animaba el deseo de salvar a Mariela y encontrar al pequeño Solim. Solim, muchacho, ¿dónde puede estar? Sus azules ojos, bañados por la lluvia pertinaz, no le permitían ver más allá de 1 metro adelante. Poco a poco avanzó, tratando de encontrar suelo firme. La sangre que emanaba de la herida de su cabeza le cubría los ojos y... No puedo siquiera avanzar. Siento que la cabeza me estalla. Oh, Dios mío. ¿Y Solim? ¿Dónde está? ¿Habrá muerto? Calimán, con el cuerpo de la joven Mariela en brazos, avanzaba lentamente por el pantano. Luego, sin poder evitarlo, se desplomó pesadamente sobre las cenagosas aguas.
Muy lejos de la zona donde había ocurrido la tragedia, precisamente en aquel aeropuerto militar en el estado de Oaxaca, el comandante, jefe de la zona, aún intranquilo desde la partida de Calimán y Solín, así como la joven Mariela, trataba de obtener datos exactos en torno a esos extraños personajes. ¿Qué sucede, sargento? Bien, comandante. Creo que no es posible entablar comunicación con Tuxtla Gutiérrez. Hay una fuerte tormenta que abarca esa zona y las comunicaciones están interrumpidas. Insista, tenemos que ponernos en contacto con esa zona. Hay que obtener datos sobre ese hombre extraño y misterioso que estuvo esta mañana aquí. ¿Cómo diablos se llama? Calimán. Eso es, Calimán. Sabemos que tomó rumbo hacia Chiapas. De eso no hay duda. Así es, mi comandante. La tercera zona militar del estado de Chiapas reportó haber visto una avioneta con matrícula U-1312 volando hacia Tuxtla. Es seguro que para allá volaron. Y nos engañaron diciendo que se dirigían hacia Acapulco. ¿Qué se me hace que sus presentimientos se hicieron realidad, sargento? ¿Cuáles presentimientos, mi comandante? ¿Cuáles han de ser? Eso de que Calimán y la mujer que lo acompaña sean unos delincuentes que andan de escapada. Juntos con el muchacho han de formar una banda de delincuentes o contrabandistas o qué sé yo. Así que tenemos que localizarlos a como dé lugar. Pero es imposible, mi comandante. Le digo que hay una fuerte tormenta en Chiapas y no es posible comunicarnos. ¡Insista! ¡Insista, sargento! Muy bien, mi comandante. El robusto comandante se paseaba nerviosamente, limpiándose el sudor que corría por su rostro, deslizándose por el cuello grueso como el de un toro. Miraba con gesto de enfado al sargento, que en vano hacía funcionar el telégrafo. Ellos ignoraban que Calimán y sus amigos habían sufrido el terrible accidente en las selvas de Chiapas. Es inútil, mi comandante. No hay comunicación con Tuxtla. Pero, ¿cómo es posible? Ya sabe que cuando hay tormentas todo se interrumpe, hasta las líneas telegráficas. Si usted quiere, mi comandante, insisto, a ver si me comunico a San Cristóbal. A ver si ahí nos dan noticias de los viajeros. No, sargento. Más vale que nos comuniquemos a México. Entable contacto con la Capitanía del Puerto Aéreo. Informe que un hombre llamado Calimán, acompañado de un muchacho y una mujer que se hacía pasar por su esposa, estuvieron aquí, tripulando una avioneta matrícula U-1312. Que nos den informes precisos sobre la identidad de dichos individuos. Muy bien, mi comandante. A ver si nos salen con que Calimán y los que lo acompañan son buscados por la justicia. Saber que los tuvimos en las manos y los dejamos escapar. Yo se lo advertí, mi comandante. ¡Usted se calla! Y obedece mis órdenes. Comuníquese a la capital pronto. Ni hablar, mi comandante, ni hablar. Y en el lugar de la tragedia, la tormenta seguía azotando toda aquella zona de pantanos rodeada de selvas milenarias. El pequeño Solín, que había sido lanzado de la avioneta cuando había ocurrido el choque, permanecía con la parte inferior del cuerpo sumergido en las cenagosas aguas del pantano y con el rostro hundido en el barro. La lluvia azotaba en ráfagas de viento el cuerpo del muchacho, que de pronto se estremeció. Mi pierna. Mi pierna. Trataba de incorporarse, pero un dolor agudo, intenso, se clavaba en su pierna derecha. Continuó así unos instantes, hasta que las ideas se aclararon en su mente. Ahora lo recuerdo. Al tratar de aterrizar, nos estrellamos. ¿Y Calimán? ¿Calimán dónde está? ¿Y Mariela? ¿Qué ha sido de ellos? ¿Dónde están? Ansiosamente, el pequeño Solín miró en torno y se dio cuenta que la sombra de la tormenta lo envolvía todo. Su voz, angustiada y quejumbrosa, se dejó escuchar. ¡Calimán! ¡Calimán! Pero sus gritos eran ahogados por la tormenta. Solín no podía ver que Calimán y la joven Mariela se encontraban a corta distancia de él, pero medio hundidos en los pantanos. Calimán no podía escuchar la voz de su pequeño amigo, porque al igual que Mariela estaba inconsciente. El muchacho, dominando su dolor y angustia, se incorporó sobre el barro. ¡Calimán! ¡Calimán!
Es inútil llamarlo. Calimán murió en el choque, al igual que Mariela. Tal vez sus cuerpos estén en alguna parte. Debo buscarlos. Sí, debo buscarlos. Mi pierna. Creo que la tengo rota. Pero aún así, debo salir de los pantanos. Debo hacerlo. El muchacho se arrastró lentamente, con la pierna derecha paralizada. No podía ver que Calimán y Mariela estaban a unos cuantos metros de distancia, y sin saberlo, se alejaba de ellos. ¡Calimán! ¡Calimán! ¡Mariela! ¡Calimán! ¡Calimán! Más tarde, en el aeropuerto de aquella zona militar en el estado de Oaxaca, el comandante reaccionaba sorprendido al leer el informe de las autoridades del aeropuerto de México. Esto sí que se puso color de hormiga. ¿Qué pasa, mi comandante? Escuche la información que me mandan de México. Dice... sobre la identidad que usted solicitó respecto a un hombre llamado Calimán, le informamos que el susodicho es un famoso investigador mundial y se encuentra en nuestro país como invitado de honor. Calimán goza de toda nuestra confianza y viaja acompañado de un jovencito de nombre Solín. Ambos merecen todas las atenciones y garantías que pueda usted ofrecerles. Pilotea una avioneta matrícula U-1312 y al abandonar esta ciudad informó que su destino sería el puerto de Acapulco. Nos extraña mucho que usted reporte su presencia en el estado de Oaxaca. Rogamos nos informe detalladamente la situación. ¡Ah, caray! Así que Calimán y el muchacho son famosos y respetados por el gobierno. Y aquí hay algo más. Anexo. Calimán viaja solo en compañía del jovencito Solín. Nos extraña mucho que una mujer lo acompañe. Comuníquenos identidad de dicha mujer. Sargento, pida comunicación telefónica al aeropuerto de México. Debemos informar que Calimán y el muchacho estuvieron aquí, que los acompaña una mujer que se hacía pasar por su esposa y que sospechamos que los amenaza con un revólver. Y agregue que tomaron rumbo hacia el estado de Chiapas y que es casi seguro que los haya sorprendido la tormenta en pleno vuelo. ¡Pronto! ¡Comuníquese inmediatamente! La tormenta había cesado. Únicamente el viento ululaba azotando los pantanos y estremeciendo la selva. Calimán, el hombre increíble, y la joven y hermosa Mariela, medio sumergidos en el pantano, habían recobrado el conocimiento. Pero aún no acertaban a hacer ningún movimiento. El frío se clavaba en sus cuerpos como alfilerazos. Mariela, ¿me escucha usted? Sí. Sí, Calimán. Bien, debemos salir de los pantanos. La noche se viene encima. No podemos seguir en medio de estas aguas frías y cenagosas. Trataremos de alcanzar suelo firme y encender una hoguera. Después me dedicaré a buscar a Solín. Dios quiera que esté vivo. Calimán ignora que Solín ya no está ahí. Se ha internado en la selva. Y esa noche puede ser la última que les quede de vida. En nuestro próximo programa habrá más emoción y aventura en... Los misterios de Bonampak. Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está.
Imposible. Esta fue otra radionovela estelar de Producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.